ayudar a las comunidades en la India en la década del 80 y 90. Y entonces el banco comenzó a preocuparse por la presión de la comunidad. Y ahí usted ve las fotos, son de esa situación que atravesaron en los pueblos indígenas de la India, incluso los adivasis. Y de igual manera también esa fotografía, incluso el Banco Mundial, ustedes saben que dentro de su política no aceptan el asunto de los derechos humanos, ¿verdad? Así que la política dentro del Banco Mundial no se toca aspectos, por ejemplo, de tortura, de discriminación, del asunto de las personas discapacitadas, incluso hasta los derechos de los pueblos indígenas. Realmente no se profundiza en la política del Banco Mundial. Y ahora se está revisando estas salvaguardias nuevamente, incluso, por ejemplo, el aspecto de los principios del consentimiento previo, libre e informado. Cuando comenzó en el 2004 a tocar el Banco Mundial, no llegó a la conclusión. Lo que ellos hicieron es tomar la consulta previa, libre e informada. Ya, entonces ahí no hubo el acuerdo dentro del Banco Mundial de tomar el asunto del consentimiento libre. Todavía no lo ha tomado, y existe dentro de su política 440, yo creo que es la política, la directriz del Banco Mundial de la consulta previa, libre e informada. Y en los últimos años, y eso es importante para que todos los pueblos indígenas tomen en consideración, las salvaguardias ambientales y sociales parecieran como una pantalla. Todos los documentos que se están aprobando a la última hora se están llevando la tendencia a las circunstancias nacionales y a las leyes nacionales. O sea, a nivel internacional todo se está hablando de las salvaguardias ambientales y sociales, pero todos los documentos casi de las Naciones Unidas dicen, pero tomando en consideración las circunstancias nacionales y las leyes nacionales. O sea, prácticamente el gobierno, por ejemplo, el gobierno de Panamá acaba de eliminar de la evaluación del impacto ambiental. Incluso muchos países de América Latina lo están haciendo en los últimos años. ¿Por qué? Porque se están alejando realmente de los principios de las salvaguardias ambientales y sociales. Esta salvaguardia del Banco Mundial, para que usted vea nada más, ahí están enumerados. Se está hablando de los impactos adversos, de los territorios, tierras y recursos naturales, de los derechos indígenas y prevención de la exclusión por motivos étnicos. Si nosotros comenzamos a ver todos estos puntos, cada uno, los principios de salvaguardia del Banco Mundial, que este es lo que ya lo tiene, son ambiguas y son débiles prácticamente. Un ejemplo para decirlo, prevención de la exclusión por motivos étnicos. Ninguna persona indígena va a presentar una propuesta al Banco Mundial. Así que los proyectos que se aprueban no provienen de los pueblos indígenas, vienen de los gobiernos, vienen de las transnacionales. Y entonces prácticamente esa prevención de exclusión por motivos étnicos no tiene en un momento dado validez y no se puede implementar. O sea, prácticamente estos principios que están allí en las salvaguardias no son tan, benefician realmente directamente a los pueblos indígenas. Este es también la cultura, identidad, idioma y conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, y también es uno de las salvaguardias. El mapa es del BONYIC, ese es del MDL de Panamá. Realmente también ustedes saben que BONYIC es una hidroeléctrica que está en una comunidad Naso. También ha tenido problemas porque prácticamente el Banco Mundial, ¿verdad?, ha desarrollado inversiones hidroeléctricas, de petróleo. Nunca ha habido una inversión, digamos, que beneficia realmente a los pueblos indígenas. Prácticamente todo ha sido los megaproyectos y los proyectos, y por tanto directamente está perjudicando a los pueblos indígenas. Ahora, entrando un poco de lo que fue el acuerdo de Cancún sobre red, bueno, ahí están más o menos recogidos en 5 elementos sobre el principio de red: la reducción de las emisiones debidas a la deforestación, a la degradación forestal, reserva forestal de carbono, la gestión sostenible de los bosques, el incremento de las reservas forestales de carbono. Es prácticamente el plan Valley, y ahí se recogió.
Entonces, lo más importante, ¿sí? Por favor, es esto lo que yo quería un poco, tomarle un poquito más tiempo, para que veamos lo que el UNFCCC aprobó como sus salvaguardias en Cancún. El A, la letra A dice la complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia. Este punto, el inciso A, si ustedes comienzan a analizar, ya dice que tiene que ser compatible con los objetivos de los programas forestales nacionales. Entonces uno se pregunta, ¿pero cuál? Guatemala, Salvador, Honduras, Panamá, cada uno tiene sus propios objetivos de los programas nacionales forestales. Entonces, ¿cuál vamos a compatibilizar con la salvaguardia del UNFCCC? Igual de las convenciones. O sea, si nosotros comenzamos, incluso podemos irnos un poquito más de la convención. ¿Cuáles son los objetivos de la diversidad biológica? ¿O cuáles son los objetivos de la Convención Marco sobre el Cambio Climático? O sea, todos hablan del desarrollo sostenible. Y ustedes saben, por ejemplo, el desarrollo sostenible es un tema amplio, que todavía incluso los pueblos indígenas todavía estamos tratando de discutir realmente el desarrollo sostenible ayuda a los pueblos indígenas o no, o es un invento de palabras que nos están tratando de vender algunos funcionarios o las políticas que están tomando estos elementos, ¿verdad? Entonces hay un problema, y los acuerdos internacionales, o sea, que prácticamente no nos ubica, o sea, tendremos que tomar más tiempo. Ahí están los estudios de caso para mi sobrino Alexis, que está durmiendo, me parece, para estudiarlo profundamente, cuáles realmente los objetivos que tienen que compatibilizar. Eso quizás llega a los abogados a estudiarlo realmente, ¿verdad? Todos estos principios y objetivos. En la parte B, por ejemplo, sobre la gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacional. O sea, llegamos de nuevo en el punto B, todo nos conduce a la soberanía nacional, a la legislación nacional. Y la parte C, mira lo que dice la parte C, y ahí veo también la cita que hizo el doctor Johnson: el respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes. Ahí entramos de nuevo, las circunstancias y las legislaciones nacionales, teniendo presente, o sea, tampoco nos dice que van a implementar lo que dice la declaración, y más adelante lo voy a señalar cuáles son los derechos que recoge la declaración de los pueblos indígenas, pero aquí dice, tomará en cuenta o teniendo presente, pero antes de tomar el presente, tienen que compatibilizar con las circunstancias nacionales y la legislación nacional. Y la D, dice la participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las comunidades locales, en la medida mencionada en los párrafos 70 y 72 que los pasé anteriormente. La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, velando porque las que se indican en el párrafo 70 del presente decisión no se utilicen para la conversión de bosque natural, sino que sirva en cambio para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas, y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales. Igual se queda en el aire otros beneficios ambientales y sociales que en un momento dado también tenemos que analizar qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Y la parte FG ya prácticamente no nos toca a nosotros directamente, sino la obtención de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y también el otro de riesgo de reversión. Entonces, si ustedes ven las salvaguardias del UNFCCC, si usted me pregunta, bueno, eso beneficia realmente. Ahora tendremos que comenzar a escudriñar palabra por palabra, tratar de ver la parte buena, o la parte por lo menos donde podemos aprovechar. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿por qué? Porque las salvaguardias que acaban de aprobar o que aprobaron en Cancún no están claramente explícitas y claros, ¿verdad?